Dios te bendiga muchísimo, Ramón. Es un honor el poder estar hoy entre vosotros. Deseo de todo mi corazón que la bendición del Señor os alcance a todos y a cada uno de vosotros, desde el responsable Ramón hasta el último de los que hoy estáis conectándoos. Desearía de todo mi corazón que la bendición del Señor a través de su palabra pudiera alcanzar vuestras mentes y corazones. Y como bien decía el responsable, estamos impedidos de libertad, pero la palabra del Señor sigue estando libre y creemos que en este tiempo Dios está haciendo lo mucho desde lo poco. Con un teléfono en la mano el Señor es capaz de traer un despertar a toda una iglesia. Ese es nuestro Dios, aquel que de lo sencillo hace lo realmente extraordinario. Así de que yo, queriendo seguir en los pasos de nuestro Señor, voy a compartiros un sencillo mensaje de la palabra del Señor, un texto archiconocido por todos nosotros. Me atrevería a decir que el texto que voy a usar es posiblemente el texto más conocido de la palabra del Señor. Creo que ninguna porción de la Escritura se ha repetido tanto como esta, tanto en labios creyentes como en labios incrédulos. Es seguro la parte más conocida del Nuevo Testamento. Creo que si el Salmo 23 se pudiera definir como la parte más conocida del Antiguo Testamento, esto que os voy a compartir es posiblemente la parte más conocida de todo el Nuevo Testamento. Mirad, os voy a hablar de lo que aparece en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, verso 1 al 4. Voy a intentar hacerlo breve. Dicen que lo bueno si breve, dos veces bueno, y esto es bueno porque es la palabra del Señor. Y si yo soy capaz de hacerlo breve, seguramente se convertirá en dos veces bueno. Dice así el texto que os acabo de citar. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es la famosísima oración que el Señor enseñó a los apóstoles, el mundialmente conocido Padre Nuestro. De hecho, quiero compartiros, deseando de todo mi corazón que os pueda hacer bien. Lo primero que llama la atención de este texto, cuando menos a mi persona, es que Jesús estaba orando en un lugar. Él es Dios hecho carne. Ya sabéis que su humanidad no impedía a su divinidad. Era todo hombre, pero seguía siendo todo Dios y todo hombre, dos naturalezas. Dios te bendiga muchísimo. Costumbre de levantarse al rayar el alba e irse a lugares desiertos y allí ocupar un tiempo de oración en comunión con Dios. El Señor hizo de sus devocionales un hábito constante y diario en su vida. Es Dios, pero en su humanidad entiende que tiene la necesidad apremiante de orar. Él sabe que la oración es un canal que le comunica con su Padre y que además permite que se le ministre el poder del cielo
para ejecutar el trabajo que el Padre a él en la tierra le encomendó. Nadie, absolutamente nadie, va a poder realizar exitosamente el trabajo que Dios le encomienda ausente de oración. Él es Dios, hecho carne, y en su humanidad entiende que tiene la necesidad cada día de orar, porque esa oración es la fuente del poder divino que le va a permitir terminar con éxito la tarea que el Señor le encomendó. Yo digo que si Él, siendo Dios, además de ser todo hombre, necesitaba de la oración, de Él hacia abajo no habrá ni tan siquiera uno que no necesite de la oración para poder cumplimentar el propósito que Dios para cada uno preparó. Ya sabéis que todos nosotros tenemos en común el hecho de tener propósitos diseñados por Dios en la eternidad. El propósito de Dios con nosotros tiene una fecha de inicio, aunque no tiene una fecha de caducidad. Dios preparó un propósito para todos nosotros cuando nos estábamos gestando todavía en el vientre de nuestras madres, pero ese propósito va a traspasar los umbrales de la muerte y va a entrar incluso en los días de la eternidad. El propósito de Dios tiene una parte terrenal y tiene otra parte celestial. Esta parte terrenal del divino propósito con nosotros no la podremos cumplimentar con éxito si no tenemos el hábito diario y constante de orar. El Señor es consciente de esto. Por eso no solo está orando aquí ocasionalmente. Es por eso que la oración se ha convertido en un hábito diario y constante en su vida. Se levantaba bien temprano, al rayar el alba, buscaba lugares desiertos y allí invertía horas de comunión con su Padre a través de la oración, porque entendía que la oración era la fuente de poder que le iba a capacitar para realizar la tarea de redención que el Señor le encomendó. Siendo nosotros siervos del Señor, y cuando uso la palabra siervos no la quiero tan solo ceñir a aquellos que tenemos ministerio de gobierno, sino que la amplío a todos los que son miembros del cuerpo de Cristo, a todos los que son iglesia. Siendo nosotros siervos del Señor, que hemos recibido lo que son tareas de parte del Señor para desarrollarlas en nuestra experiencia humana, tenemos que entender también lo que entendió Jesús. Tenemos que entender que sin oración será imposible cumplimentar el propósito que Dios para nosotros preparó. Esto que les estoy diciendo lo conocen ustedes sobradamente, pero yo hoy me siento inclinado a recordarles lo que ya saben. Si el Señor necesitaba orar, nosotros con más motivos necesitamos de la oración. Es por eso que hoy tengo que decirme a mí mismo y tengo que deciros a vosotros: oremos y oremos y oremos, y después de eso volvamos a orar. No está en la Biblia escrito de una forma explícita, pero implícitamente está en el contexto bíblico. Explícitamente no dice en ningún lugar que la oración sea fuente de poder, pero implícitamente está enseñado en todas las páginas del Sagrado Libro. En todas las páginas del Sagrado Libro se nos enseña una y otra vez, de manera reiterada, que la oración es una fuente de poder. Él necesitaba cada mañana ir a encontrarse con su Padre en oración para recibir ese poder del cielo que le permitiese después
estar elaborando las partes del ministerio de redención que el Señor le encomendó. Nosotros, de igual manera que Él, necesitamos cada mañana ir de rodillas delante de nuestro Padre, abrir el canal de la oración y permitir que el poder del Señor nos inunde, que el poder del Señor nos bañe, porque solo en un espíritu de oración podremos llevar a cabo las tareas que el Señor nos encomendó. Hay cosas importantes en la vida, pero ninguna con la importancia del propósito que Dios para nosotros preparó. El propósito de Dios con nosotros es lo más importante que tenemos delante. No hay nada más importante que desarrollar la tarea para la que Dios nos creó. Cuando hablamos del propósito divino, estamos hablando del porqué y el para qué de la existencia. Nosotros tenemos un porqué y un para qué concreto. Y escúchame bien, no podremos alcanzar a ser plenamente y realmente felices si no somos capaces de estar caminando en lo que es el camino del propósito que Dios para nosotros preparó. Hay propósitos en términos generales, pero hay propósitos en términos particulares. Dios tiene propósitos para todos, pero además tiene propósitos para cada uno. En ese propósito personal, individual, intransferible, en ese propósito que lleva el número de tu documento nacional de identidad, en ese propósito vas a encontrar la verdadera felicidad. Nadie es feliz si no está desarrollando el porqué y el para qué de su existencia. A modo de ilustración, si nosotros hablásemos con el creador de un micrófono, seguramente nos diría el creador de un micrófono: lo que yo tenía en mente antes de crear este artilugio era crear algo que pudiese amplificar la voz de aquel que le usase. El porqué y el para qué del micrófono es amplificar la voz de aquel que le use. Pero si no conocemos el porqué y el para qué del artilugio, podremos mal usarle. ¿Podremos tomar un micrófono para clavetear puntas? Posiblemente lo podremos hacer, pero evidentemente el micrófono no será feliz, se dañará, porque él no fue creado para eso, él fue creado para amplificar la voz. ¿Dónde está la felicidad del micrófono? En el porqué y el para qué de su creación, en desarrollar la tarea para la cual vino a existir, amplificar la voz. De igual manera, todos nosotros tenemos un propósito personal, diseñado por Dios antes de que el mundo fuese, diseñado por Dios antes de que el cielo se extendiese. En ese porqué y para qué está el kit de la cuestión de nuestra felicidad. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es el porqué y el para qué particular por el que Dios nos creó, y eso se encuentra, entre otras cosas, en la oración. Necesitamos orar para agudizar el oído a fin de saber cuál fue el propósito de nuestra creación, pero además de para descubrirlo, después necesitaremos la oración para desarrollarlo también. Porque si la oración me agudiza el oído para entender lo que Dios para mí preparó, también la oración se convierte en el canal que me capacita para poder hacer aquello para lo que Dios me creó. Jesús en un lugar apartado y orando. Si él oraba, yo digo, nosotros tenemos que orar. Si él necesitaba de la oración para cumplir el propósito de redención que Dios para él preparó, yo digo, nosotros necesitamos más que nunca orar para poder realizar el propósito por el cual Dios nos creó. Por lo tanto, dejadme volver a reiterar algo que es de AEIOU en lo que es el Evangelio, algo que es de principio vital. Hoy tengo que decir, oremos, oremos, oremos y volvamos a orar. Vivamos en un espíritu de oración. Orad sin cesar, decía el apóstol. ¿Y eso cómo se puede conseguir? Hay que comer y hay que dormir y hay que trabajar. Pero él dice, orad sin cesar. Realmente se podía parafrasear lo que el apóstol ahí indicaba, diciendo, vivid en un espíritu continuo de oración. Los apóstoles le han visto al Señor orando,
Y dice el texto que de que le han visto orando, han esperado a que él termine. Y de que ha terminado, uno de los apóstoles, haciendo de portavoz de los demás, se ha ido a donde el Señor y le ha dicho: enséñanos a orar. He ahí la petición del grupo apostólico a su maestro. Querían instrucción acerca del arte de la oración. Es un poco sorprendente la pregunta de los apóstoles, sencillamente porque todos ellos eran de nacionalidad judía y los judíos son adiestrados en el arte de la oración desde la tierna edad de 5 años. Es decir, que estos 12, habiéndose criado en casas judías, habían recibido instrucción acerca de la oración desde que tenían la edad de 5 años. A los 5 años empezaron a instruirle sus padres, después los maestros en el colegio y después los rabinos en la sinagoga. Es decir, que ellos tenían una amplia instrucción en el arte de la oración, pero sorprendentemente le dicen al maestro, después de verle orar: enséñanos a orar. El Señor Jesucristo les pudiera haber dicho: pero ¿cómo me pedís a mí que os instruya en algo acerca de lo que os han estado instruyendo desde la tierna edad de 5 años? ¿Acaso no os enseñaron vuestros padres y vuestros maestros y vuestros rabinos? ¿Es que acaso no recibisteis instrucción en la casa y en las escuelas y en la sinagoga? ¿Cómo es que me venís a mí a pedir que yo vos instruya acerca de algo en lo que ya habéis sido instruidos? Para solventar la aparente contradicción, hay que entender que lo que los apóstoles le están pidiendo a Jesús no es sencillamente enseñanza acerca de cómo orar. Lo que realmente le estaban pidiendo era: enséñanos a orar como tú oras. Ellos habían percibido que Jesús no oraba como ellos oraban. Ellos oraban la oración aprendida, la oración de la religión, la oración de la ceremonia, pero habiendo visto a Jesús orar, habían visto la libertad con la que oraba, la naturalidad con la que se acercaba a Dios. Los apóstoles habían entendido que ellos oraban como el empleado cuando se dirige al jefe, como el esclavo cuando se dirige al amo, pero Jesús oraba como el hijo cuando se dirige al padre. Es por eso que ellos quedan sorprendidos y dicen: tú no oras como nos dijeron nuestros padres, tú no oras como nos dijeron nuestros maestros, tú no oras como nos dijeron nuestros rabinos, tu forma de orar está impregnada de libertad y de naturalidad. Enséñanos a orar como tú oras. Dios nos ilumine en el arte de la oración para que podamos orar con la libertad y con la naturalidad que un hijo con un padre habla. Y el Señor ante esa petición no se negó y se decidió a enseñarles a orar. Es entonces cuando el texto dice: cuando oréis, decid. Y ahora el Señor se dispone a enseñarles el famoso Padre Nuestro, que, como vosotros bien sabéis, la enseñanza no radicaba en que después se tuviese que hacer del Padre Nuestro una oración repetitiva, sin sentido. Ya sabéis vosotros que lo que el Señor les quiere enseñar en esta instrucción es acerca de los ingredientes que toda verdadera oración debería de tener. Y cuando el Señor empieza a mostrarle ingredientes, le muestra hasta 6, según yo lo entiendo. Y esos 6 ingredientes tienen que estar en toda oración verdadera y, ¿por qué no decirlo?, en toda vida verdadera que se quiera dedicar al Señor. Yo estoy plenamente seguro que todos nosotros tenemos la intención desde hace mucho tiempo de dedicar toda nuestra vida al Señor. Aquí encontramos lo que es una instrucción para saber cómo hacerlo. Comienza el Señor enseñándoles y el primer ingrediente que les muestra de la oración modelo es: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. La forma en la que tiene de empezar su instrucción es sencillamente magistral. Él comienza la instrucción diciendo: Padre nuestro. El Padre Nuestro es la sólida base desde la que el Señor va a levantar el edificio de la oración. Padre Nuestro.
No hay palabra más digna y que más nos dignifique a los que la usamos que el decir en relación a Dios, Padre nuestro. Cuando yo y tú nos dirigimos a Dios usando esa expresión en nuestras bocas, estamos diciendo que Él es nuestro Padre e implícitamente estamos diciendo que nosotros somos sus hijos. No hay nada más grande para decir con nuestra boca que Dios es mi Padre y que yo soy su hijo. No somos hijos de creación, ya lo sabéis vosotros, somos hijos por naturaleza. Cuando nosotros le decimos a Dios Padre, le estamos diciendo, somos tus hijos, tenemos tu naturaleza, llevamos tu ADN. La naturaleza divina en nosotros es nada más y nada menos que decir que el Espíritu Santo, persona de la deidad, como el Padre y el Hijo, ha venido a vivir en nuestro espíritu humano. No es que tengamos a Dios a nuestra vera, es que tenemos a Dios dentro de nosotros. La naturaleza de la deidad en nuestra propia naturaleza. Es por eso que siendo hijos por naturaleza le podemos decir con propiedad, Padre nuestro. No hay nada más grande. Ni ser apóstol, ni ser profeta, ni ser evangelista, ni ser pastor, ni ser maestro. Lo más grande que tenemos es poder decirle a Dios con naturalidad, tú eres mi Padre por naturaleza y yo soy tu Hijo por redención. Me engendraste tú a mí. Esa es la palabra que usa la Escritura. Engendrados, no de voluntad de carne ni de varón, sino engendrados por Dios, engendrados a través de la palabra que nos enseñó la historia de la cruz, y recibimos la historia de la cruz, y aquel día que aceptamos a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo de forma instantánea y milagrosa vino a vivir en nuestro espíritu humano. La naturaleza de Dios en mí, yo soy suyo y Él es mío, Padre nuestro. Eso tiene una importancia terrible, basada en el terrible precio que tuvo que pagar para que esa verdad hoy sea una realidad en nosotros. Poder decirle a Dios Padre con propiedad, poder decirle a Dios que somos sus hijos por naturaleza, eso tuvo un comienzo de historia. Eso fue lo que dio como resultado el hecho del sacrificio más extraordinario que el universo nunca haya podido contemplar. Si hoy le podemos decir a Dios Padre y le podemos decir que somos hijos suyos por naturaleza, es sencillamente porque ese Dios al que hoy llamamos Padre decidió no estimar el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, oh Dios de mi vida, de su gloria para vestirse de las inmundicias de la naturaleza humana. Se quitó lo que fueron los vestidos de rey para vestirse los harapos de siervo. Y aquel milagro producido en el vientre de aquella moza israelita llamada María, allí la persona divina con la naturaleza divina del Verbo adopta por el Espíritu Santo lo que es una naturaleza humana, un cuerpo humano, un alma humana, un espíritu humano, y nace en Belén de Judea y crece como un niño cualquiera y se va desarrollando en su parte física y anímica y espiritual humana, y conforme va creciendo está sujeto a aquellos padres y hace de aprendiz de carpintero y recibe la luz de que es Dios encarnado, pero sigue sujeto a sus padres, y a los 30 años comienza un ministerio de gloria como nunca ha visto otro, lleno de todas las maravillas que los evangelios nos enseñan, y vive toda su vida humana sin tacha ni pecado, y no mereciendo la muerte se entrega a la muerte de la cruz en sustitución por nosotros, y en la cruz se hace pecado. Qué profundidad tiene esa palabra, se hace pecado, y allí en la cruz, habiéndose hecho pecado, ahora se convierte en el receptor único de toda la ira del Padre. Está pagando el precio de tu pecado, y cuando recibe toda la ira del Padre tiene que padecer aquello sin el amparo de su amado. Allí en mitad de aquella cruz donde
se ha convertido en la raíz de tierra seca sin parecer ni hermosura, donde le han mesado la barba, donde le ha llenado la cara de esputos, donde le han dado de bofetadas, donde le han dado de puñetazos, donde le han coronado la cabeza de espinas, donde le han abierto las espaldas con el látigo romano, donde le han atravesado el costado con aquella lanza de aquel soldado inmisericorde. Allí en el Calvario ha entregado su vida, su cuerpo ha sido sepultado, su alma y su espíritu han descendido al Hades. Al tercer día ha resucitado, se ha entrevistado con sus apóstoles, 40 días después ha ascendido al cielo y como consecuencia de todo eso nos ha entregado después el Espíritu Santo por poner la fe en su persona y en su obra. Y ahora, habiendo recibido el Espíritu Santo, nosotros decimos con propiedad: Padre nuestro. Decir Padre nuestro es algo que tiene un valor incalculable. Yo soy su hijo, él es mi padre, somos lo más preciado a los ojos del Señor. No hay nada en toda la vasta creación que tenga tanto valor a los ojos del Señor como tenemos nosotros. Mírate bien, y quizás veas a un hombre, polvo de la tierra, inútil, que muchas veces fracasa. Quizás sea eso lo que tú veas, quizás sea eso lo que yo veo cuando me miro a mí mismo. Pero cuando Dios me ve, cuando Dios te ve, está diciendo: son la niña de mis ojos, lo más preciado que tengo. No son hijos de creación, son hijos de redención, engendrados con mi naturaleza en ellos. Cada vez que abrimos un periodo de oración tenemos que ser conscientes de con quién estamos hablando, con nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en los cielos. Esta es la segunda parte del primer ingrediente, que estás en los cielos. Ya nos ha dicho Jesús que con quien estamos hablando es nuestro Padre por naturaleza y que nosotros somos hijos de Él. Algo que nadie más, aparte de nosotros, puede decir en mitad de la creación. Pero ahora, como parte de ese primer ingrediente, nos dice que estás en los cielos. Yo pregunto, ¿quizás lo que quería enseñar Jesús era la ubicación, entre comillas, geográfica de Dios? Digo, no. Lo que el Señor nos quiere enseñar ahí no es la ubicación geográfica del Padre. No hay que olvidar que Él es omnipresente, es decir, que está en todos los lugares a una misma vez. Por lo tanto, no es la ubicación geográfica la que nos quiere enseñar. Lo que nos quiere enseñar es la grandeza de aquel al que llamamos Padre. Está Él más alto que nosotros, como los cielos están más altos que la tierra. El Señor quiere que seamos conscientes, por una parte, que es nuestro Padre por naturaleza y que nos ama más que a ninguna otra cosa creada, pero quiere que no olvidemos que Él es el grande, 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 y que nosotros somos los pequeños, 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 pequeños. No podemos olvidar la grandeza de Dios cuando nos dirigimos a Él. Él es tan extremadamente grande que aunque tuviésemos 15 vidas para definir su grandeza, no podríamos hacerlo. ¿Y por qué Jesús quiere que tengamos presente la grandeza de Dios cuando nos dirigimos a Él? Porque sabe bien Jesús que ante la grandeza de la deidad nosotros descubrimos nuestra pequeñez. La forma de descubrir la pequeñez es estando contemplando su grandeza. Mientras más contemplas su grandeza, más reconoces tu pequeñez. ¿Se acordarán ustedes del santo Job? El santo Job ha pedido una entrevista con Dios reiteradamente en el libro que lleva su firma. Él quería entrevistarse con Dios. Quería preguntarle él a Dios y que Dios le respondiese, y después que le preguntase Dios a él para él responderle a Dios. Quería un careo con Dios. Al final del libro el Señor ha aparecido en aquel torbellino y ha empezado a hablarle, le ha entregado la entrevista que le pidió. Pero qué sorprendente, en mitad de la entrevista Dios no le responde a la pregunta que quería Job. Job quería conocer el porqué de sus sufrimientos, pero Dios no le da oportunidad ni tan siquiera de preguntar. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios empieza a mostrarle su grandeza. Le empieza a mostrar su grandeza a través de la creación animal, de la creación vegetal, de la creación volátil, de la creación marina, de la creación universal. Y a medida que Dios le va enseñando su grandeza a través de su creación,
Job va viendo una grandeza de Dios que hasta aquel momento desconocía. Y mientras más va reconociendo la grandeza de Dios, más va reconociendo entonces su pequeñez. Hasta que llega un momento que, finalizando la entrevista, le dice Job a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pondré mi mano, sobre mi boca. Una vez hablé y no volveré a hablar otra vez. La grandeza de la deidad le hizo reconocer su pequeñez, y a partir de ahí ya no quiso preguntar nada más, porque la grandeza de Dios le había abrumado. Nosotros tenemos que saber que Dios es nuestro Padre por naturaleza, pero también tenemos que saber que ese Padre por naturaleza es inmensamente grande y nosotros inmensamente pequeños. Porque esto rompe la altanería. Yo sé que vosotros, como yo, a veces hemos visto a hombres del Señor que se acercan a Dios de una forma altanera. Es mi padre, soy su hijo por naturaleza, en algunos casos decimos somos sus ministros, tenemos no sé cuántos años de servicio, y eso parece que nos da un poco de soberbia y nos acercamos a Dios a veces de forma un poco incorrecta, porque yo digo y tú haces, y a veces esa no es la forma correcta de acercarnos a Dios. Por eso tenemos que siempre tener presente que Dios es el grande, extremadamente grande, y nosotros somos los pequeños, extremadamente pequeños. Que estás en los cielos. Eres demasiado grande para comprenderte, y nosotros demasiado pequeños para creernos algo delante de ti. Es por eso que cuando nos dirigimos a ti, hablamos poco y escuchamos mucho. Así es como debiera de ser. Cuando nos acerquemos a Él, acerquémonos más para escuchar que para hablar. Es demasiado grande nuestro Dios. Ya nos ha enseñado esta oración modelo el primer ingrediente: Padre nuestro que estás en los cielos. Lo que nos ha enseñado el ingrediente es la identidad de aquel con el que tenemos que hablar. Esto es imprescindible, quiero saber con quién estás hablando. Cuando nosotros descolgamos un teléfono, la primera pregunta que hacemos es: ¿quién es? Es decir, queremos conocer la identidad de aquel o aquella que están al otro lado del hilo telefónico. ¿Por qué? Porque dependiendo de la identidad del que esté al otro lado del hilo telefónico, así será la actitud que nosotros tomaremos. Si es un amigo, tomamos actitud de amistad. Si es un enemigo, tomamos actitud de enemistad. Si es un padre, tomamos actitud de hijos. Si es un hijo, tomamos actitud de padre. Dependiendo de quién esté al otro lado, así es la actitud que nosotros tenemos. Por eso Jesús dice: lo primero es saber quién está al otro lado. El Padre nuestro que está en los cielos. Es decir, aquel que comparte su naturaleza con nosotros y nos ama más que a nadie, pero que no debemos de olvidar que es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que no se puede definir, y eso nos debe de hacer reconocer nuestra pequeñez delante de Él, para hablar con la humildad pertinente que hay que usar cuando nos dirigimos a Él. El segundo ingrediente que nos enseña es aquel que dice: santificado sea tu nombre. Mirad, la primera reacción cuando uno descubre la identidad de Dios es la adoración. Voy a volver a decirlo. La primera reacción cuando uno descubre la identidad de Dios es la adoración. Es decir, es la reacción natural y lógica. Cuando contemplas la maravilla de que Él sea tu Padre por naturaleza, estás contemplando la cruz con todos los sufrimientos. Y cuando contemplas que Él es el que está en los cielos, estás contemplando su grandeza, que te hace humilde. Por una parte ves el sacrificio, y por otra parte ves la grandeza. Por una parte te sientes agradecido y por otra parte te sientes humilde. Y cuando eso se une, lo que da a luz es adoración. Santificado sea tu nombre. No hay oración de más calidad que la oración de la adoración. Mirad, yo sé que vosotros sabéis que uno se puede acercar a Dios en oración de petición, que también se puede acercar a Dios en oración de intercesión, pero que también se puede acercar a Dios en oración de adoración. La que mayor calidad tiene de las tres es esta última: oración de adoración. ¿Es importante acercarse a Dios para pedir? Por supuesto. ¿Es importante acercarse a Dios para interceder? Claro que sí. Pero lo que más valor tiene es acercarse al Señor para adorar. ¿Por qué? Porque las dos primeras, siendo necesarias, y hay que practicarlas, tienen matices de egoísmo. La tercera no.
Cuando yo me acerco a Dios para pedir, hay un matiz de egoísmo. ¿Por qué? Porque la oración de petición lo que hace es demandar a Dios algo que Él tiene y de lo que yo carezco. Es decir, me está impulsando a acercarme a Él un interés. Cuando yo intercedo por otro, de igual manera hay un interés que me está impulsando. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo a Dios algo que Él tiene y que aquel por el que estoy pidiendo carece. Por lo tanto, hay otro matiz de interés el que me está impulsando. Pero cuando yo me acerco a Dios para adorarle, no hay matiz de interés, porque la oración no pide ni para uno ni para el ajeno. La adoración entrega. La adoración lo que hace es el reconocimiento acerca de aquel al que te estás acercando. No hay ni un matiz de interés. Es el decirle a Dios, Dios, te sirvo y te sigo por lo que eres más que por lo que tienes. Esta es la oración de adoración, la que sigue y sirve a Dios por lo que Dios es y no por lo que Dios tiene. Cuando adoramos a Dios, estamos en la posición de aquella doncella que se acerca al príncipe por lo que el príncipe es, y no por el palacio que tiene, y no por los tesoros que acumula. Que tiene un palacio precioso el príncipe, es verdad. Que tiene tesoros de incalculable valor, también es verdad. Pero cuando le adoramos, le estamos diciendo al príncipe, príncipe, nos hemos enamorado de ti y no de tus palacios, ni tampoco de tus tesoros. Sabemos que tienes tesoros y que palacios también tienes, pero no es el tesoro ni el palacio lo que nos ha enamorado. Has sido tú. Cuando adoramos a Dios, le estamos diciendo que amamos a Dios por lo que es y no por lo que tiene ni por lo que nos puede dar. Amamos no a las dávidas de Dios, sino al Dios de las dávidas. Mirad, cuando adoramos es como que le estuviéramos diciendo a Dios, si no hubiera infierno que perder, ni cielo que ganar, te seguiríamos amando. Porque no te hemos amado por lo que nos quitas de malo, ni por lo que nos das de bueno. Te amamos porque nos has conquistado por la forma de tu ser. Cuando yo encuentro aquí a Jesús enseñándonos este ingrediente del santificado sea tu nombre, tengo que pensar en Moisés en el desierto. Cuando Moisés está en el desierto y Dios le da una buena noticia cuando menos para él, porque le iba a descargar de la pesada carga ministerial que tenía con aquel pueblo de Israel. Dios le dice en otras palabras a Moisés, Moisés, voy a exterminar a este pueblo, te voy a quitar esta pesada carga, pero te voy a decir más, a ti no te voy a matar entre ellos, de ti voy a ser otro patriarca, y de ti va a venir una estirpe extraordinaria, que realmente sí va a hacer lo que estos son incapaces de hacer. Pero además de que te voy a quitar la carga de ellos, exterminándolos, y de que te voy a convertir a ti en un nuevo patriarca, te digo que te voy a llevar a una tierra realmente extraordinaria, que fluye leche y miel. Y además te digo que te voy a dar una nube durante el día que te va a proteger del sol. Pero además te voy a dar una columna de fuego como una calefacción que te va a dar lo que es calor durante la noche. Pero además te voy a dar la victoria completa sobre tus enemigos. Pero además te voy a dar un ángel que vaya contigo. Y cuando Moisés ha recibido todo esto, cuando él ha recibido toda esta notificación, él le ha dicho a Dios, si tú no vienes conmigo, yo no me quiero mover de aquí. Él está en un inhóspito desierto. Dios le ha dicho, he escuchado tu intercesión, te voy a dar la vida de este pueblo, pero yo no puedo ir con vosotros. Pero no te preocupes, te voy a mandar al ángel contigo. No te preocupes, te voy a mandar la nube en plan de aire acondicionado durante el día y te voy a dar lo que es la columna de fuego en plan de calefacción durante la noche y te voy a dar la victoria sobre los enemigos y te voy a dar la tierra que fluye leche, miel, que tiene olivares y viñedos. Es decir, Dios le ha ofrecido un montón de cosas buenas, pero le ha dicho, yo no puedo ir contigo porque voy a respetar tu intercesión que va a librar a estos de que yo los extermine. Y cuando él recibe esa aparente buena noticia, Moisés reacciona como aquellos que están enamorados del príncipe y no de los tesoros del príncipe, ni tampoco de los palacios del príncipe. Él reacciona como un enamorado de Dios por lo que Dios es y no por lo que Dios tiene.
Si tú no vienes conmigo, no saques de aquí. Le estaba diciendo, yo te prefiero a ti aquí en un desierto inhóspito que tener la tierra prometida sin ti. A mí no me seduce la tierra prometida, ni Las Vegas, ni los viñedos, ni los olivares, ni la leche, ni la miel. A mí no me seduce el ángel, ni tampoco me seduce la victoria. A mí no me seduce la nube, a mí no me seduce la columna del fuego. A mí me seduces tú. Te prefiero a ti en un inhóspito desierto que una tierra prometida sin ti. Está enamorado de él y no de lo que él le puede dar. Dios está buscando en este tiempo a hombres que se enamoren de él y no de lo que él tiene. Ha llegado el tiempo de decirle a Dios, si no hubiera infierno que perder, si no hubiera cielo que ganar, yo te seguiría sirviendo, porque me he enamorado de ti y no de lo que tú tienes. Hoy Dios está esperando a una iglesia compuesta de hombres y de mujeres que se hayan enamorado de él y no de lo que él tiene, que se hayan enamorado de él y no de lo que él les pueda dar de bueno o lo que les pueda quitar de malo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios está necesitando a hombres y a mujeres enamorados exclusivamente de él. ¿Podríamos decir esto? ¿Podríamos decir que si no hubiera infierno que perder ni cielo que ganar, le seguiríamos sirviendo? Si lo podemos decir, entonces estamos en sintonía con este Padre Nuestro. El tercer ingrediente que el Señor les enseña es el venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el tercer ingrediente, el Señor Jesucristo nos quiere hacer copartícipe de la preocupación del Padre. Lo que más le preocupa a Dios, o de lo que más le preocupa a Dios, es su reino. Dios desde siempre ha querido que su reino celestial se haga realidad en la esfera de lo terrenal. De hecho, esto lo ha intentado Dios desde tiempos inmemoriales. Ya cuando Dios plantó a nuestro primer padre Adán en el huerto de Edén, lo plantó ahí para hacer posible que el reino celestial se hiciese realidad en la esfera de lo terrenal. El huerto de Edén era un lugar localizado, era un lugar literal. De hecho, dicen los arqueólogos bíblicos que se encontraba muy posiblemente entre el río Tigris y el Éufrates. Pero no solo era un lugar literal de extraordinaria belleza, un jardín como no ha visto otro, un sitio para perderse durante un prolongado año sabático. No solo era un lugar, sino que también era un estado. En el Edén se hacía realidad estado celestial. Dice la Escritura en el libro del Génesis que cada tarde, al terminar Adán su jornada laboral, aparecía Dios paseando por el huerto. Esa es la expresión que usa el texto sagrado, paseando. Yo no sé si eso quiere decir que Dios de alguna manera extraña se materializaba o está hablando de una teofanía, de una forma o de otra, no sé cómo lo haría, pero el texto dice que el Señor andaba, paseaba por aquel huerto y se entrevistaba con Adán cada tarde. Si Dios descendía al huerto de forma literal, en aquel huerto se creaba el estado celestial, porque el cielo, en cuanto a estado, se hace verdad donde Dios está, y si Dios estaba allí, el estado celestial se creaba en aquel lugar. Por lo tanto, el Edén era lugar, pero también estado, era como una sucursal del cielo en la tierra. ¿Y cuál era la comisión que Dios le había entregado a Adán? La comisión que Dios le había entregado a Adán era que extendiese ese reino divino celestial en la esfera de lo terrenal. Dios le ha dicho, fructifica y multiplícate, y a través de tu prole ve enseñando lo que yo a ti te enseño. La pretensión era que el estado edénico se fuese extendiendo a medida que la prole de Adán también se fuese incrementando. Esa era la idea de Dios, hacer que el reino celestial se hiciese realidad en lo terrenal.
pero ya conocéis la historia sobradamente y yo no voy a perder tiempo en repetirla. Adán fracasa, y cuando Adán fracasa en el cometido que Dios le entregó a causa del pecado, dice la Escritura que muchísimo tiempo después apareció el postrer Adán. El postrer Adán es otro título que se le da a nuestro Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús se le llama como postrer Adán, lo que se está haciendo es identificando a Jesús como el segundo Adán que tenía que venir a reconstruir lo que el primer Adán había derribado. Lo que derribó Adán por su desobediencia lo tenía que reconstruir Jesucristo por su obediencia. Adán echa a perder el reino de Dios en el Edén idílico y mi Jesús lo recupera en el infernal Calvario. Lo que uno pierde en la mejor condición, el otro lo gana en la peor situación. El postrer Adán recupera lo que pierde el primer Adán. Es por eso que el ministerio del postrer Adán está siempre rodeado de la palabra reino. Ustedes se acordarán de Juan el Bautista, el precursor del ministerio de Jesús. Comienza su ministerio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando el Señor llega, ¿qué dice? El reino de los cielos está entre vosotros, porque donde está el rey, allí se hace realidad el reino. Pero de que Jesús termina de instaurar el reino que Adán ha perdido a través de su vida, de su muerte y de su resurrección, de que Él lo ha instaurado, dice que los primeros 40 días de resurrección los ocupa en hablar con los apóstoles acerca de ¿qué? Acerca del reino. ¿Qué importancia tiene que tener un tema cuando ocupa 40 días de conversación? 40 días de conversación con su cuerpo glorificado ha tenido el Señor con los apóstoles, y los 40 días el tema de conversación, según el libro de los Hechos, ha sido el reino. Tiene que tener mucha importancia el reino para ocupar 40 días de conversación. Adán lo pierde, Jesús lo recupera y lo reinstaura, y ahora en la conversación con los apóstoles lo que le está diciendo es cómo estos tienen que extender el reino que él acaba de reinstaurar. Adán lo pierde, Jesús lo reinstaura, los apóstoles y la iglesia que viene como consecuencia del mensaje apostólico tienen que extender el reino. Esta es nuestra gran labor. Extender el reino que Jesús instauró, ese reino que fecunda en los corazones de los hombres a través de la predicación del evangelio. Es por eso que la comisión a la iglesia fue: id y predicad el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la metodología para extender el reino. Predicar el evangelio hace posible que el reino germine en el corazón de los hombres a través del nuevo nacimiento. Esta es la tarea. Queridos hermanos, no nos podemos separar de esta tarea. La tarea más prescindible, la más imprescindible que tenemos que desarrollar es extender el reino por medio de predicar el evangelio. Tenemos que decirle a la iglesia del Señor: lo más importante es transmitir el mensaje del evangelio. Hay que predicar y predicar y predicar y predicar y predicar. Si al comenzar este mensaje les decía: oremos, 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 ahora les tengo que decir: prediquemos, 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 porque la oración es una pierna y la predicación es otra, que hacen que la iglesia del Señor, que es su cuerpo en la tierra, se movilice. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Somos la continuación de lo que Él empezó, y la continuación de lo que Él empezó se consigue orando y predicando, predicando y orando, orando y predicando, predicando y orando, orando y predicando. Por lo tanto, oremos más que nunca, pero prediquemos más que nunca. Dejemos que se predique el evangelio, prediquemos de todas las formas posibles, porque esta es la preocupación de Dios, que nosotros también tenemos que asumir. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor no solo nos dice que tenemos que ser partícipes de ese reino a la hora de extenderlo, predicando el mensaje para que fluya en los corazones de los hombres, sino que nos da la metodología para que el reino se extienda. Y nos dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El reino se extiende cuando la voluntad de Dios se hace. Se debe de hacer en la tierra, donde lo estamos extendiendo, como se hace en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? La voluntad de Dios en el cielo se hace a través de la obediencia. Los seres celestiales escuchan hablar a Dios y rápidamente obedecen. Y el texto sagrado que estamos tratando dice: hágase tu voluntad en la tierra. ¿Cómo?
se hace en el cielo. ¿Cómo se hace en el cielo tu voluntad? A través de una obediencia sin discusión. ¿Cómo se puede hacer tu voluntad en la tierra para que se extienda fácilmente el reino? Con una obediencia sin discusión. La obediencia es la llave maestra que abre la puerta a la voluntad de Dios. Lo que nosotros queremos por encima de cualquier cosa es que la voluntad de Dios se haga. Y la única manera de que la voluntad de Dios se haga es a través de la llave de la obediencia. Tenemos que convertirnos en seres absolutamente obedientes a aquel que nos rescató. Obedezcamos a Dios. La obediencia a Dios es la afilada daga que mata a nuestro ego, porque ya no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Obedezcamos a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, en los ámbitos personales, en los ámbitos familiares, en los ámbitos de trabajo, en los ámbitos ministeriales. Mira tu vida en su conjunto. Tienes que obedecer en todo. Tienes que obedecer a Dios en tu forma de hablar, en tu forma de mirar, en tu forma de vestir, en tu forma de comer, en tu forma de ministrar, en tu forma de trabajar, en tu forma de ser esposo, en tu forma de ser esposa, en tu forma de ser hijo. Tienes que cultivar la obediencia a Dios. Se trata de hacer que su palabra se haga verdad en nosotros a través de la obediencia para que nos convirtamos en reproducciones de Dios en la tierra. La obediencia. A veces hemos equivocado eso con la religión y hemos creído que el cumplimiento de ciertas normas ceremoniales son las que realmente nos dan crédito delante del Señor. ¿Qué tal es el fulano? Extraordinario, viene todos los días al culto. Y hemos creído que eso es el aval. No lo es la obediencia. No se trata del cumplimiento en cuestiones ceremoniales o religiosas. Se trata de la obediencia en todo el conjunto de la vida. La obediencia en cuanto vuelvo a repetir cómo como, cómo bebo, cómo miro, cómo siento, cómo pienso, cómo soy ciudadano, cómo desarrollo mi trabajo, cómo me comporto a la hora de ser esposo, cómo me comporto a la hora de ser padre, cómo me comporto a la hora de ser hijo, cómo me comporto a la hora de ser ministro. Si es que estoy haciendo todo lo que hay en mi vida de una forma total y absoluta a como Dios dice, si hay obediencia, ese es el aval. Obediencia. Espíritu Santo del Señor. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La obediencia es la puerta que abre y da acceso a la voluntad del Señor en nosotros, y la voluntad de Dios en nosotros es la que permite la extensión del reino. Dejadme decir esto, yo sé que el Espíritu Santo después interpretará. Si fuésemos obedientes como debiéramos, entonces habría mucho más pueblo convertido del que hay. Voy a volverlo a repetir. Si fuéramos obedientes a Dios como debiéramos, habría mucho más pueblo convertido que el que hay. La obediencia. Esta es la llave maestra. Continúa el Señor dando el cuarto ingrediente, voy a terminar ya, y dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En el ingrediente anterior nos ha llevado a ser cooperadores con Dios en la extensión de su reino. Socios minoritarios de la empresa de la que Dios es el jefe. Nos ha llevado ahí, a lo que debe de ser la preocupación de Dios en nuestra mente. Compartimos su preocupación, la instauración del reino por Jesús y la extensión del reino, a través de nosotros siendo los colaboradores minoritarios de la empresa de la que Dios es el jefe. Eso ha sido en el ingrediente anterior, nos ha llevado a lo que es el ámbito espiritual en el que tenemos que vivir. Pero en este cuarto ingrediente, el Señor también nos recuerda que Él no se olvida de que todavía estamos en esta tierra. Somos parte del cielo, pero todavía estamos en esta tierra. Por eso Él también hace acumulación de la provisión que necesitamos para subsistir en este estado de cosas. Por eso el cuarto ingrediente es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos está diciendo: no me olvido de que todavía estáis en la tierra y necesitáis una provisión material para subsistir en medio de ella. Eso es lo que enseña el pan nuestro de cada día. Pedirle al Señor la provisión que cada día necesitamos. Y esto nos tiene que llevar a una reflexión. El Señor nos está diciendo que a quien le tenemos que pedir el pan nuestro de cada día es a Dios. Es decir, nos está enseñando implícitamente que la fuente de provisión es Dios. Voy a volver a repetir esto. Parece una perogrullada, pero yo necesito repetirlo. La fuente de provisión es Dios. El trabajo es medio de provisión, pero la fuente es Dios. Voy a volver a decirlo. El trabajo es medio de provisión. La fuente es Dios.
Tu provisión no viene por tu trabajo. Tu trabajo es el medio por el que la provisión viene. Pero la fuente de tu provisión está en Dios. Y esto no lo debes de olvidar. Y menos ahora, que de que acabe esta sanitaria que estamos viviendo, empezaremos una crisis económica. En mitad de esa crisis económica, más que nunca, debemos de por la fe apropiarnos de esta parte de lo que es la oración modelo, apropiarnos de esta parte que nos enseña que la fuente de mi provisión en la tierra es Dios. El trabajo no es la fuente de mi provisión, el trabajo es el medio, la fuente es Dios. Independientemente de lo que ocurra, independientemente de las circunstancias, la fuente sigue inamovible. Es Dios. Mirad, normalmente Dios, que es la fuente de la provisión, nos da su provisión a través del medio llamado trabajo. Pero si no hubiera posibilidad de trabajar, Dios se inventará otro medio. A Dios no le cuesta inventarse medios. ¿Os acordáis del Israel peregrino en el desierto? Está en el desierto, un lugar inhóspito, un lugar en el que no se puede trabajar. Por mucho que siembres y labres, no podrías cosechar. Además, no tenían tiempo ni de labrar ni de sembrar, porque ellos eran peregrinos en un desierto inhóspito en el que no hay posibilidad de labrar, pero que además son peregrinos, no se puede trabajar. Es decir, el medio llamado trabajo no podía ser el vehículo por el que Dios, que es la fuente, nos diese la provisión. Y Dios se inventó otro medio. ¿Qué medio se inventó Dios? Que las nubes lloviesen pan. Es un medio realmente extraordinario y milagroso, pero para Dios es sencillo. Dios dijo, el medio llamado trabajo no lo puedo usar ahora, me invento otro medio. ¿Cuál es? Que las nubes lluevan pan. Y estuvieron lloviendo las nubes pan durante 40 años. Pero ¿os acordáis de aquel santo profeta llamado Elías, que por ser fiel a Dios tuvo que acabar prófugo de la justicia y Dios lo tuvo que esconder en un lugar llamado el arroyo de Querib? Le ha tenido que esconder, no puede trabajar. Por lo tanto, el medio establecido para dar la provisión, que era el trabajo, tampoco ahí se podía usar. ¿Y qué hace Dios? Se inventa otro medio. Llama a cuervos y les dice, ustedes serán el medio de provisión para mi siervo. Tomen carne todos los días y llévensela. A cuervos, que son animales carnívoros, les manda a llevar carne. Y una vez le dije al Señor, hombre, ¿y por qué no cogiste otra clase de animales? ¿No ves que esos, siendo carnívoros por su instinto, se podían comer la carne que estaba destinada para el profeta? Y yo entiendo que fue Dios, igual fue mi propia imaginación, pero entiendo que fue Dios el que me dijo al corazón, mira, a mí me gustan hacer las cosas difíciles, porque mientras más difíciles sean las cosas, más gloria es que me llevo yo. Pudo haber llamado a otros animales, pero llamé a animales carnívoros, porque además de hacer los medios de provisión, les quité el instinto carnívoro y les dije, no se os ocurra tomar ni un miligramo de la carne que mi siervo necesita para alimentarse. Dios puede tomar como medio el trabajo, puede tomar nubes que llueven pan, o puede tomar animales a los que les quitan instinto. No olvides, los medios se los inventa Dios, pero la fuente de la provisión es Él. Por lo tanto, en estos tiempos de crisis que se aproximan, no te olvides nunca de esto. Y no solo quédatelo para ti, díselo a otros también. La fuente de provisión es Dios. Mirad, de lo que estoy hablando en este momento no simplemente es algo estudiado en el escritorio, es algo vivido en la vida personal. Créanme que Dios se inventa medios de provisión y a veces los más insospechados. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, la fuente de provisión es Él. No te olvides nunca qué importan las circunstancias. Dios es capaz de hacer que Isaac tenga una cosecha de 100 por 1 en un tiempo de hambruna en la tierra en la que vivía. Hay un hambre terrorífica. La tierra se ha agrietado, el agua no llegaba, pero Dios le ha dicho, quédate en esa tierra y siembra. Y cosechó 100 por 1. Una cosecha de 100 por 1 en una tierra resquebrajada y en un tiempo de hambruna. Sí, porque Dios no vive ligado a las circunstancias, Dios está por encima de las circunstancias. Por eso en este tiempo que se aproxima, repítetelo a ti y díselo a otros. La fuente de provisión es Dios. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Déjenme terminar con este cuarto ingrediente. ¿Han visto que la composición gramatical de esta frase es defectuosa desde una perspectiva humana? Ha dicho, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Dice que el pan es nuestro, pero sin embargo lo estamos pidiendo, dánoslo. Cuando yo tengo algo propio en mi poder, ya no tengo por qué pedirlo a nadie. Sin embargo, aquí dice que el pan es nuestro, pero además nos dice que hay que pedirlo, dánoslo. Eso parece una composición gramatical inexacta. La inexactitud de esa composición gramatical, Dios nos da una lección. ¿Qué nos está queriendo enseñar en ese defecto gramatical? Nos está queriendo enseñar que aunque el pan es de Dios, es como que fuera nuestro, porque lo que es de un padre ya de por sí es de un hijo. ¿Ustedes se acuerdan del hermano mayor del pródigo? Cuando el padre ha hecho la fiesta por el regreso del perdido
y se ha enfadado, y ha salido el padre y le ha dicho, ¿por qué no entras a la fiesta? Y el argumento del mayor ha sido, ya está bien, le creas una fiesta a este que ha gastado todo de mala manera, y yo que siempre he estado contigo, nunca me diste un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Y qué le responde el padre? Que te dé yo. Pero si tú no me tienes que pedir, si lo mío es tuyo, tan solo tienes que venir y cogerlo. Eso es lo que nos está enseñando aquí. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Nos invita a pedirlo, pero a la misma vez nos dice que es nuestro, que nos está queriendo dar a entender. Evidentemente el pan y la provisión están en Dios, pero lo que es de Dios es mío. ¿Por qué? Porque Dios es mi Padre, y no mi Padre por creación, como dijimos al principio. Es mi Padre por naturaleza. Lo que es de Él es mío también, por lo tanto tengo asegurada la provisión independientemente de las circunstancias que vayamos a vivir. Déjenme estar terminando. El quinto ingrediente es: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Aquí hay poco que interpretar. Si yo no perdono a mis semejantes, Dios no me perdona a mí. La relación vertical depende de mi relación horizontal. Dependiendo de cómo sea mi relación horizontal, así va a ser la relación vertical. Dependiendo de que yo perdone a mis semejantes, así Dios me perdonará a mí. Déjenme profundizar un poco más en esto, muy poco más. Mirad, la relación con los semejantes, la relación con mis semejantes va a ser la que va a regular mi relación con Dios. Si la relación con los semejantes no tiene obstáculo, mi relación con Dios tampoco los tendrá. Mientras más limpia sea mi relación con los semejantes, más limpia será mi relación con Dios. Tenemos que empezar a cultivar unas relaciones con los semejantes limpias para que nuestra relación con Dios no tenga obstáculo. Cada impureza que hay en la relación con los semejantes son obstáculos que impiden una buena relación con Dios. Cada impureza que hay, voy a volver a repetirlo, en nuestra relación con nuestros semejantes se convierte en un obstáculo para nuestra relación con Dios. Es por eso que a veces en el conducto de relación con Dios hay tantos contaminantes que impiden que tengamos una buena relación con Él. ¿Cuáles son esos contaminantes? Las imperfecciones de nuestra relación con nuestros semejantes. Tenemos que tener relaciones limpias y sanas con nuestros semejantes. No puede ser que almacenemos tantas cosas en el corazón y en la mente, aunque después en el escaparate de la religión aparentemos como que no pasa nada. Nos hemos hecho unos profesionales en decir Dios te bendiga con la boca y cosas distintas con el corazón. Nos hemos hecho unos profesionales en besar con los labios al Señor y con el corazón estar entregándolo. Pero como eso esté ocurriendo en nuestra vida, como en nuestra mente y en nuestro corazón haya cosas con nuestros semejantes, lo que estamos haciendo es enturbiar nuestra relación con el Señor. Por eso Dios aquí lo dice tan claro: si no perdonas a tus semejantes, yo no te perdono a ti. Pero la enseñanza va un poco más allá, no solo en relación al perdón, sino en relación a la relación con los semejantes. Tenemos que tener una relación con nuestros semejantes pura para no tener una relación con obstáculos, con Dios. Si tenemos impurezas en nuestra relación con nuestros semejantes, lo que estamos haciendo es impedir una relación limpia y fluida con Dios. A veces no hay fluidez en nuestra relación con Dios porque hay muchas impurezas en nuestra relación con nuestros semejantes. Por eso el Señor, entendiendo esto, nos enseña en otro lugar y nos dice: pedid a los que os maldicen, bendecid a los que os ultrajan. Está diciendo que devolvamos bien por mal y que bendigamos a aquellos que nos hacen daño. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan. Miren ustedes lo que dice el Señor. El Señor está diciendo que a la hora de orar, oremos por los que nos hacen daño, y que a la hora de bendecir y de hablar de ellos, bendigamos y hablemos bien de ellos. Porque el bendecir de aquellos que dicen mal de nosotros y el orar en favor de aquellos que nos hacen daño es el antídoto para que nuestra relación con nuestros semejantes sea limpia y así no tenga estorbo nuestra relación con Dios. Por eso en este ingrediente el Señor lo simplifica todo diciendo: si tú no perdonas, yo no te perdono. Cultivemos relaciones con los semejantes limpias para que la relación con Dios no tenga estorbo. Y voy a concluir ahora ya, por no robaros más tiempo. Termina diciendo el Maestro: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí el Señor concluye la oración enseñándonos a que tenemos que pedir a Dios que nos libre del mal. Ahí el mal es Satanás y todos sus secuaces, es Satanás y todos sus demonios. Líbranos del mal. Tenemos una voz de socorro y le decimos, líbranos. Cuando los demonios con Satanás a la cabeza vienen a acercarnos y vienen a intimidarnos y vienen como perros rabiosos y vienen como toros de Basán y vienen a hacernos el daño por la naturaleza maligna que ellos tienen, entonces nosotros rápidamente tenemos que decir, líbranos del mal. Y aparecerán legiones de ángeles que van a trabajar en nuestro favor y que nos van a librar de las acechanzas del enemigo. No puedo robaros más tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto es lo que tenía en el corazón para compartiros. De todo mi corazón espero que os haga bien. Dios os bendiga y hasta otra oportunidad que el Señor permita.